Y yo quiero hablarle muy breve, preciso. El otro día hablamos de la armadura, ¿cierto, Paola? Una cosita que yo conseguí. No vino. Ahí está. Aquí está. Varón, dime. Allí está, ya hay algo prácticamente de lo que hablamos el otro día, de la armadura de Dios. Amén. Pudimos tocar unos puntos, pues aquí está como un poquito más sencillo, y habla del escudo, que es confianza, del casco, que es santificación, el pectoral o lo que cubre el pecho, la coraza, la misericordia, el cinturón, que hablamos mucho de eso, que fue el cinturón de la verdad. Habla de ser sobrio o ser entendido. La espada significa la justificación y las botas significa buenas nuevas. Amén. Sabemos que la Biblia está llena de muchos recursos para poder vivir en la sociedad. Así como en un país tiene ley y tiene una constitución, así somos nosotros en el Señor. Nuestra constitución en el mundo espiritual es la palabra de Dios, que nos guía a toda verdad por medio del Espíritu Santo. Que dice la Biblia que toda la palabra fue inspirada por Dios. Amén. Usted quiere que Dios le hable, usted busca la Escritura y Dios le habla. Dios habla de diferentes maneras. ¿Amén? Entonces quiero hablarle en este caso, en Efesios capítulo 2, verso 8, sobre la salvación, o basándome en la salvación. En el capítulo 2, del verso 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto nos da a vosotros, pues el don de Dios. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿O por qué toco este punto de la salvación? Porque la salvación no es simplemente decir yo voy a una iglesia, o yo voy a un lugar, me congrego, o yo oro en la casa, leo la Biblia y ya soy salvo. Pues puede que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos alcanzar la salvación. Pero como le dije al principio, que nosotros tenemos leyes. Y la palabra del Señor es el manual para nosotros guiarnos a una salvación y mantener la salvación. Entonces, hablar de salvación nos referimos no solamente a que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios está allí, soy salvo por esto y por aquello. La salvación va más allá de lo que nosotros muchas veces pensamos. Cuando nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa desde el principio entró por la vida de un hombre. Y este hombre fue nada más y nada menos que Adán. Entonces encontramos un primer pecado que entró por Adán. Y por esa causa nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. O sea, éramos salvos, pero por el pecado fuimos destituidos. Entonces, el pecado que entró en Adán fue un pecado impuesto por él mismo. O sea, él dispuso su vida y entró el pecado. Porque Dios le dice a Adán, Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien. Pero él se descuidó y la mujer toma del fruto. Pero ya la mujer tenía un conocimiento. Dice la Biblia que ella fue engañada por la serpiente, come del fruto, le da a su esposo a Adán en aquel momento, y ellos se esconden porque tuvieron miedo de escuchar a Dios y de ver a Dios. Entonces, el pecado nos aleja de la salvación que es Dios. Entonces, entendemos que la salvación viene de Dios y es de Dios, pero por causa del pecado nos alejamos de la salvación o de Dios. Entonces, el pecado entró por la vida de Adán.
En Romanos capítulo 12 dice, capítulo 5, verso 12, dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, por causa del pecado, impuesto todos los miembros de la raza humana nacen espiritualmente muertos. Usted ve que un niño nace, nos contentamos porque nace una vida que nació. Pero cuando el muchacho está creciendo, cuando ya tiene una edad avanzada, ya su vida corre peligro. ¿Por qué? Porque tiene que correr a los brazos de Dios, porque después de esta vida hay otra. Después de esta vida hay otra. Porque el pecado entró por el hombre y por tanto el pecado entró por el hombre. Toda la naturaleza humana, la raza humana está hundida en el pecado. Pero tenemos una promesa, diga conmigo, hay una promesa. Que así como entró el pecado por el hombre, también entró la salvación por el hombre, que es por medio de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo vino en forma de hombre en el vientre de una mujer porque era la puerta correcta. El pecado entró por la puerta correcta, también la salvación entra por la puerta correcta. Jesús entró en el vientre, nace Jesús, crece, enseña y aplica al pueblo que hay una salvación y por medio de él nosotros somos salvos. Pues dice la Biblia que por su gracia nosotros somos salvos. Hoy en día pensamos que la salvación se gana por lo que hacemos, se gana por lo que yo tengo, porque yo soy bueno, porque yo doy, porque yo soy bueno con los vecinos y creo que soy salvo por eso. No somos salvos por obra, sino por la gracia de Dios. Amén. El que usted ve, el que usted ame, el que usted sea buena persona, no te garantiza la salvación. Lo que nos garantiza la salvación es confesar, diga conmigo, confesar que Jesucristo es el Señor. Porque muchos hombres, muchas mujeres en la Escritura, tenemos el caso de aquel hombre que era piadoso y no tenía salvación. Aquel hombre que estaba por allá, y dice la Biblia que aquel hombre era piadoso, era temeroso de Dios, llevaba los diezmos a la iglesia, amaba al prójimo, era un hombre recto en la sociedad, pero no tenía salvación. Tuvo que ir Pedro a predicarle a este hombre de la salvación. Entonces, cuando usted entiende que no es simplemente porque yo soy bueno, porque yo doy, porque yo estoy bien con la sociedad, soy salvo, requeremos y necesitamos leer el manual para que nuestra vida sea saciada por la mano y la voluntad de Dios. Encontramos pues que el pecado entró por un hombre, pero también la salvación entró por un hombre, que fue Jesucristo. Ese amor tan grande, tan maravilloso, que derramó toda su sangre, se puso como lo pusieron como un cualquiera. Sin embargo, él fue humillado hasta lo último y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confiese de que Él es el Señor, porque sin Jesús no hay salvación. Entonces tenemos el pecado impuesto que fue por la puerta correcta, que fue por medio de Adán, pero también tenemos una enemistad, porque el pecado produce enemistad con Dios, produce que nos separemos de Dios, produce que Dios no es que se va a enojar, sino que se siente triste, porque aún conociéndolo, aún sabiendo de que Dios es real, de que Dios es celoso, cometemos errores. Sin embargo, por su gracia, Dios nos da muchas oportunidades. Hoy Dios le dio una oportunidad, porque el simple hecho de usted levantarse, el simple hecho de usted decir gracias, o por el simple hecho de usted tomar su vaso de agua, Dios te está dando una oportunidad, porque muchos no lo pueden hacer. Y siempre pongo ese ejemplo porque por su gracia estamos aquí. Amén. Entonces, la naturaleza pecaminosa en todo ser humano
trae por herencia el pecado. Sin embargo, cuando llegamos a Jesús, cuando llegamos al Dios Todopoderoso, Judy, encontramos una super herencia que es la salvación. El pecado te da una herencia de muerte, pero Dios te da una herencia de vida y vida en abundancia. Porque así como el pecado te resta, la salvación nos suma. Amén. Entonces encontramos que por medio del pecado, la naturaleza humana comienza a vivir decadencia. Y es lo que estamos viendo, mujer, como que, Julie, es lo que estamos viendo hoy en día en la sociedad, donde ya no se aman los hijos con los padres. Ya es tanto el odio que hay entre los hogares, ¿cierto, hermano Remy? Hermano Remy, Dios bendiga, hermano Remy. Hermano Enrique. Entonces, es tanto el pecado que está dentro de la sociedad, y nosotros sin darnos cuenta pensamos que es normal en la juventud, en la sociedad es no, pero hay una promesa que dice que mientras el pecado abunda, sobreabundará la gracia de Dios, y esa gracia que podemos percibir es la salvación que Dios nos quiere entregar. Entonces encontramos que en el libro de Gálatas 5:17 muestra un área de debilidad en nuestras vidas, y esa área de debilidad es la naturaleza del pecado. Por más que usted vea a una persona frente a un público, o por más que usted diga los hermanos son santos, ellos no cometen errores, pues también nos equivocamos, también erramos, también fallamos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Aquí nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero la ventaja que tenemos es que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra circunstancia día a día que vivimos, tenemos un Padre que nos ama. Tenemos un Padre que no nos ignora. Tenemos un Padre que siempre está allí. Entonces el libro de Gálatas narra en el 5:17, muestra una debilidad por la naturaleza del pecado. El punto que es tan fuerte que muestra en nuestras vidas a lo lejos el pecado que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque somos carne, somos humanos, fallamos todos los días. Todos los días no metemos la pata, sino metemos las dos. Queremos hacer algo bueno y muchas veces el pensamiento negativo llega primero que el pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque es una batalla. Y lo hablamos el otro día de la armadura de Dios. Porque si tenemos el yelmo de la salvación, ninguno de estos pensamientos que nombran la palabra o que se pueda presentar dentro de la sociedad o dentro del mundo entero puede llegar a nuestras vidas. ¿Por qué, Paola? Porque tengo el yelmo de la salvación. Entonces, esos pensamientos que vienen a llenar mi corazón para no hacer el bien, hay que quitarlo. Pero teniendo el yelmo de la salvación, teniendo el escudo, teniendo la coraza de justicia. Lo hablaba el otro día, que nos protege ¿de qué? De los dardos del enemigo. Porque el pueblo de los romanos, el ejército romano, se colocaba esta coraza para protegerse de la flecha. Entonces se protegía todo el pecho, todas las costillas, porque si entraba una flecha moría. Entonces, cuando vienen los dardos del enemigo y nosotros tenemos este pectoral, tenemos este escudo, esta barrera que desvía toda esta flecha del enemigo, no podrán llegar a nuestro corazón. Entonces, Dios nos manda que por más que tengamos una naturaleza pecaminosa, por más que tengamos una naturaleza de maldad, hay un Dios que en su amor y su misericordia no nos desprecia. El hombre desprecia, el hombre miente, el hombre engaña. Quizás hoy yo puedo estar aquí, pero mañana no lo sé. Pero hoy usted está acá porque Dios en su amor y su misericordia nos dice: yo estoy contigo. Y por su gracia y su verdad podemos alcanzar el trono de la gracia. Amén. Entonces,
Gálatas dice que la debilidad siempre va a estar en nosotros. La debilidad muchas veces de mentir, aunque hay gente que miente por costumbre porque se vuelve una enfermedad, pero muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre apercibidos, porque no sabemos cuándo el Mesías viene. Cristo viene y quizá usted dirá, oye, de que tengo años escuchando. Mi abuela tiene 40, casi 45 años sirviendo a Dios. Y ese fue el mensaje todo el tiempo. Cristo viene, arrepiéntese, busca de Cristo, busque de Dios, es una viejita ya. Y hoy damos fe de que una gran mayoría de sus nietos, de sus hijos, de la gente que estaba alrededor de ella, ha conocido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Recuerdo que cuando yo estaba muy pequeño me llevaba a las campañas, no sé si usted se acuerda de eso, que hacían muchas actividades en la calle, y yo corría por todas partes debajo de las tarimas, jugaba la tocaíto, jugaba de todo, pero había una palabra, había una promesa, pero llegó el momento y el punto que yo tuve que confesar que mi vida tenía que aceptar a Jesús, que en mi vida tenía que haber ese rey que gobernara mi vida. Entonces cuando yo tomé la decisión, yo dije, Señor, gracias, porque ahora entiendo lo que decía mi abuela, ahora entiendo lo que decía esa viejita, Cristo viene. Ahora yo no me puedo callar, que aunque la gente diga todo el tiempo de que Cristo está viniendo, pues yo digo que Cristo viene. Y necesitamos estar apercibidos, porque la Biblia dice en Mateo 24 que todas estas señales son principios de dolores. Hoy en día la gente está atemorizada, varón, por este virus que hay. La gente está angustiado, la gente está en otras partes, quizás usted no lo ve acá, pero en otros países la gente está asustado. Hoy en día en otros países no se puede hacer esto. Hoy en día en otros países no puede la gente hablar al aire libre de la palabra de Dios, porque la Biblia enseña que por causa de esta salvación tan grande seremos perseguidos. No importa que me persigan, pero yo sigo diciendo que Cristo viene. Y le digo a ustedes, para acercarnos a Dios, usted no necesita tener buen éxito, usted no necesita tener buena posición, usted necesita tener un corazón agradable a Él. Un corazón sencillo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener la debilidad del pecado. Porque por esa debilidad podemos llegar a Dios. Porque dice la Biblia que por causa de nuestras desobediencias hubo una división entre Dios y los hombres. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras de Satanás. Entonces, esas obras muchas veces que nosotros tenemos, que nos impulsa a hacer lo malo, Dios viene a cortarlas. Dios viene que usted sea una persona de bien. Amén. Entonces está el pecado personal. El pecado que muchas veces decimos, es que yo no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer. Es que me da tanta rabia la vecina como habla. Y empezamos a hablar, a maquinar cosas. Y muchas veces decimos, ese es el picharengo, ese es el diablo, ese es esto, que el Señor reprenda. Muchas veces nombramos la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, pero no es así, porque cuando tú maquinas el pecado, no es culpa del enemigo, no es que lo estoy defendiendo, es tu propia culpa, tu propia concupiscencia. Entonces, el pecado personal viene siendo el pecado más mortal, aunque pecado es pecado, pero el hombre se condena a sí mismo por su pecado, por hablar, por murmurar, por decir cosas que no vienen de Dios. Entonces encontramos que este pecado personal es el resultado de las elecciones o de las lecciones de la vida. Porque mi papá fue así, yo también soy así. Porque mi mamá es así, yo también soy así. Porque me hicieron esto, yo también lo hago. Entonces, las lecciones de la vida muchas veces vienen trastornando nuestras vidas. Muchas veces las lecciones que podemos hacer o que podemos vivir fue producto de un engaño, fue producto de un desespero, fue producto de una decepción y seguimos cometiendo los mismos errores. Pero ese pecado Dios quiere cortarlo. Porque ya no vivo yo. Es cierto, dice Pablo, Señor, ya no vivo yo. Ya lo que quiero hacer no lo puedo hacer, porque Dios me gobierna. Entonces, cuando Dios gobierna nuestra vida, es imposible hacer lo malo. Es imposible hacer lo malo. Porque si usted robaba
y usted tuvo siempre esa mala costumbre en la calle. Cuando Dios gobierna tu vida, el enemigo puede poner $100,000 allí y no hay nadie, y tú piensas que si lo agarra algo va a pasar y te va a hacer lo malo. Tú no lo haces porque tienes temor de Dios. Aunque tú digas no hay nadie, aunque muchas veces ha pasado, tú vas, no sé si le ha pasado a usted, a mí no me ha pasado, pero si me pasa lo hago. Usted se encuentra en un teléfono, conozco a gente, cristianos, que se encuentra en un teléfono por no devolverlo, se lo tracalea. Quiere decir que el gobierno de Dios no está en ellos, porque cuando el gobierno de Dios está en nosotros, usted es sincero, usted es una persona confiable y usted dice, esto es mío, yo lo llamo y lo entrego. ¿Por qué? Porque muchas veces las malas costumbres que carriamos desde nuestra infancia llegan a ser nuestra vida un muro de pecado, porque lo vivimos cometiendo. Entonces, en nuestra naturaleza, en nuestro caminar con Dios, muchas veces los pensamientos y las palabras que decimos comienzan a manifestar acciones que golpean muchas veces al ser humano, que golpean al vecino, que golpean al otro y nos golpean a nosotros mismos. Por eso que dice la Biblia en Efesios, dice, puesto con la armadura del Señor, dice el yermo, la coraza, el cinturón de la verdad. Y el cinturón ahora era para sostener al soldado en medio de la batalla. Entonces, cuando usted tiene esta coraza, esta vestidura, usted le es imposible actuar en su naturaleza. Le es imposible actuar en el pecado. Porque aunque tú tengas pensamientos inicuos, tengas palabras obscenas y manifiestes acciones muchas veces que quieran herir a otros, tú no lo puedes hacer, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Dice la Biblia que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay otro. Yo quizás a usted le estoy hablando, pero yo no le salvo a usted. El otro no le salva a usted. Ahora no me salva a mí. El hermano tampoco. El único que salva es Jesucristo. No sé si se acuerdan, creo que fue arriba que lo comenté, que aquellos hombres que llevaban la cruz, y como pesaba tanto, uno vino y en cada estación le fue cortando, le fue cortando, le fue cortando, y hasta que se hizo liviana la cruz. Pero cuando llegó a una parte donde tenían que poner la cruz para cruzar, no pudo, porque ya la había picado. Entonces aquel que la puso, cruzó, tomó su cruz y siguió. Y aquel que la había cortado, se quedó atrás. Entonces, no cortes con el propósito que Dios puso en ti. No cortes con la realidad que Dios puso en ti, porque de esa realidad hay una verdad. Dice la Biblia, toma tu cruz y sígueme. O sea, con defecto, con circunstancias, con proceso, con pecado, con muchas veces malas ideas. Siga a Dios, no te apartes. ¿Por qué? Porque en el camino Dios te perfecciona. Y esa cruz va a ser el puente para que tú cruces al otro lado y puedas encontrarte con Dios, Juliana. Puedes encontrarte con Dios, porque cuando nos encontramos con Él, encontramos el mejor tesoro. Lo que el hombre no puede darte, lo que otro no puede darte, lo encuentras facilitos en Dios, porque la Biblia enseña que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Si pecados cometemos, abogados tenemos con Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado. Mi pastor en Venezuela tuvo sus hijos presos, porque una mala acción lo llevó a la cárcel. Ella aceptó cuando niño, escuche esto, cuando niño un hijo de ella llevó un carro a su casa, un carrito. Y eso la mamá le dijo, ya hace nada. No lo devolvió. El muchacho creció con familia, un muchacho muy reconocido por la familia. Llegó a ser un hombre que picaba carro y fue a llevarlo. El pecado lo llevó a la cárcel. Y estando allí, mi pastora, lo cuento con mucha autoridad porque ella dio permiso de contar este testimonio todo el tiempo que lo queramos que contar. Porque el pecado te lleva a hacer acciones que muchas veces nos llevan al cautiverio. Y este muchacho estuvo preso, estuvo cautivo. Y mi pastora iba de una ciudad a otra. Mi pastora por un tiempo no predicó, se
apartó de las cosas de la iglesia por atender su casa, pero lloró y sufrió. Y estamos orando por ella. Y Dios reveló que ella permitió el pecado en su casa. El pecado personal de su hijo lo permitió. Y estando allí, ella recordó que el niño cuando pequeño llegó a buscarlo. Y esa fue la acción que lo produjo llevar a la cárcel. Y hasta que ella no reconoció y él reconoció, de la noche a la mañana Dios movió el caso. Dios hizo muchas cosas extraordinarias. Cuando muchos morían en la cárcel, cuando muchos morían en la prisión, él estaba tranquilo, porque tenemos un abogado que es Cristo. Si pecado hemos cometido, Paola, abogado tenemos que es Cristo. Y no es como un abogado de acá que usted tiene que pagarle para que usted salga en libertad. Ya Él pagó por ti y usted es libre en Cristo Jesús. Amén. Jesucristo es el camino a la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Paola, no. Si no es por Alfredo, no. Él dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único que salva. Jesucristo es el único que tiene la puerta abierta para que nosotros entremos. Por eso que dice que la salvación es por medio de la gracia. No es por obra, no es porque estemos acá, no es porque cantemos, no es porque usted quede bien con la vecina, no es porque la vecina me dé una gaseosa y ella se va a salvar. No, es por medio de la gracia de Jesús que somos salvos. Entonces, la salvación es por gracia. Entonces, en la salvación se confiesa. Usted va a la tienda y si usted no habla, la hermana no le vende, ¿cierto? Usted habla lo que quiere. Dame una gaseosa, la hermana le da una gaseosa. No la quiero caliente, la quiero fría. La hermana se devuelve y se la da fría. ¿Es cierto, hermano? Dame un caramelo de 50 y usted le busca, hermana, lo busca. La atiende, así es Dios. Entonces, cuando usted confiesa que Jesucristo es el Salvador, está confesando que usted necesita ser salvo. Todos los días hay que reconciliarse con Dios. Todos los días hay que pedir: Señor, perdóname. En ese día yo quiero servirte, yo quiero agradarte en este día, porque no sabemos el momento en que Él venga. Amén. Entonces, cuando confesamos que Él salva, nuestras posibilidades de alcanzar la gracia de Dios aún más se hace tan tangible en nuestras vidas. Entonces, la salvación se confiesa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el pecado vino por un hombre, pero también la salvación vino por un hombre. Que el pecado personal siempre lo vamos a tener, porque estamos hundidos, estamos en este mundo que tiene pecado, y por nuestra naturaleza pecaminosa siempre cometemos errores. Pero nunca se olvide que Jesucristo es tu abogado. Amén. Que Jesucristo es tu abogado. Amén. El pecado muchas veces produjo enemistad entre Dios y los hombres, pero vino Jesucristo y rompió el velo. Antes no podíamos hacer esto, el mundo no podía hacer esto. Había un velo y solamente un hombre por año entraba. Y allí entraba, y cuando entraba, dice la Biblia, que él pedía perdón por el pecado del pueblo. Entonces, nosotros cuando encontramos a Jesús, cuando llegó Jesús, murió, que dijo: consumado es, el velo se rompió. Y todos podemos entrar a la salvación de Dios si confesamos que Él es el Señor. Amén. Él es el Señor. No yo, no es el hermano, no es el que usted ve por TikTok, el que ve por el... No, es Dios. Porque yo no salvo. Ella no salva. Nadie salva. Le podemos aconsejar, sí, pero el que salva está sentado a la diestra del Padre, esperando que nosotros confesemos de que Él es el Señor. Dice la Biblia que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Cuando tú confiesas, la justicia de Dios llega a tu corazón y tu vida es transformada por el poder de Dios. Amén. Entonces, no sé si entendió algo. No sé si usted quiere acotar algo. Pero tenemos por mediador a Jesucristo. Amén. Ahora tenemos por mediador a Jesucristo. Nunca se olvide eso. Que el que venga a acusarle tiene a Dios. Usted tiene a Dios. Que el que venga a ignorarle, usted tiene a Dios. Usted tiene a Dios. Amén. Entonces demos gracias a Dios
Porque por su amor estamos aquí. Por su amor, ¿cierto, hermano? Por su amor estamos aquí. Por su amor estamos vivos. Por su misericordia estamos vivos. Entonces, hay solución para todo. Hay solución para todo. Mi hermana Lady, hay solución para todo. Para todo hay solución. No hay, como dice Roymar, no hay bien que no venga de Dios. Todas las cosas que Dios puede entregarnos son para bien. Amén. Entonces tenemos un mediador que es Cristo. Amén. Entonces vas a repetir conmigo esta palabra. Vean conmigo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. En esta noche confieso de que Él es mi Salvador, mi Señor, desde ahora y para siempre. Les invito a ponerse de pie para orar por ustedes. Para orar por ustedes. Usted va a cerrar sus ojos y va a levantar sus manos. Vamos a orar, hermana Lady, que orar por su nieta.